Muy buenos días a todos. En representación del Grupo Security, su directorio, sus empresas, quisiéramos darle la más cordial bienvenida este año. Ustedes saben que a través del tiempo hemos ido desarrollando este seminario que ha tenido, yo diría, una gran convocatoria en el último tiempo. Así que la presencia de ustedes hoy día es muy gratificante para nosotros. Sé que han tenido que venir muy temprano. Y quisiera, en consecuencia, para no perder tiempo y ajustarnos al horario, dejar con ustedes a Aldo Lema, quien va a conducir junto a la presentación de Ricardo Caballero, quien es de todos ustedes conocido. Muchas gracias por la presencia nuevamente y espero que disfruten, ¿no es cierto?, de esta presentación que Ricardo va a hacer con mucha fuerza en el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Cuando el año pasado en Security comenzamos a organizar este seminario, nos hicimos la típica pregunta que nos hacemos a fines de cada año. ¿A quién traemos esta vez? ¿Cómo competimos con el éxito alcanzado en 2008? Y las respuestas tuvieron un denominador común. Traigamos nuevamente a Ricardo Caballero, que además compite con él mismo y se va superando año a año, así que de alguna manera también ayudaba a que nuestro seminario se superara. Creo que estimamos en alguna medida, sin temor a equivocarnos, que en un año donde tantas cosas parecían haber cambiado y tantos aportes ha estado haciendo Ricardo en este último tiempo, que ni novedad ni originalidad le iban a faltar a este seminario. En estos últimos 12 meses, Ricardo, como ustedes muy bien saben, y como es habitual en general en él, ha mantenido una prolífica agenda de investigación con el objetivo, creo, de responder a aquellas preguntas que están dando vuelta en nuestras cabezas desde hace un tiempo. ¿Cuáles fueron las verdaderas causas de la crisis? ¿Cambiaron las grandes tendencias después de la crisis? ¿Se repetirá esta en el futuro? ¿Cómo evitarla o atenuarla? ¿Crecerán los brotes verdes, como tanta referencia se ha escuchado en el último tiempo en la economía mundial? ¿O de repente los matará una helada? ¿Avanzaremos? ¿Retrocederemos? ¿O nos estancaremos, como de alguna manera nos planteamos de interrogante en nuestro seminario? ¿Se mantendrán los excesos de ahorro y las tasas bajas? Gran pregunta que Ricardo ha desde mucho tiempo atrás tratado de responder. ¿Vendrán nuevas burbujas? ¿Cómo manejarlas? ¿Se afianzará la recuperación de los commodities? Muchas de esas preguntas, de alguna manera, hoy encuentran quizás las mismas respuestas del año pasado, quizás otras respuestas. Lo vamos a saber en un rato más. Desde que nos juntamos hace un año atrás, Ricardo ha ido dejando plasmadas algunas de estas respuestas a algunas de estas preguntas en al menos 20 columnas de opinión y en unos 10 papers académicos ya publicados o en vías de publicarse. O sea, como han visto, no ha perdido el tiempo en este último año. Pero además se ha involucrado como ningún economista latinoamericano, y yo diría que como pocos a nivel mundial, en el reducido circuito del debate sobre las causas de la crisis y sobre todo sobre las soluciones más eficientes a esta. De hecho, al respecto acaba de terminar un paper que en 2 semanas más presentará en la famosa conferencia económica de Jackson Hole en Estados Unidos, la gran cumbre de gobernadores e investigadores de la Fed, autoridades monetarias mundiales, ministros de finanzas y académicos. Esperemos que alguna conclusión, aunque es más normativo que positivo, digamos, las pueda presentar aquí también. Así que aquí estamos, con Ricardo nuevamente como único expositor en el seminario anual Security y auspiciados una vez más por Radio Duna, que ya lleva 5 años apoyando esta iniciativa y a la que se ha sumado este año Diario La Segunda y la revista América Economía. Para aprovechar a plenitud las ideas y visiones de Ricardo, volveremos a destinarle 1 hora a su presentación y luego dejaremos un tiempo para abordar preguntas de la audiencia. Estas deberán ser realizadas por vía escrita usando una hoja de la libreta que disponen y que les fue entregada previamente. Les pido también que llenen una pequeña encuesta que está en cada uno de los asientos y la entreguen a la salida de la mesa de acreditaciones. A cambio de este pequeño esfuerzo, nuestras promotoras les van a entregar un regalito. Bueno, ustedes conocen a Ricardo, hacer un resumen de su currículum, simplemente recordando que
Obtuvo el título de ingeniero comercial y máster en economía en la Pontificia Universidad Católica de Chile y luego el doctorado en MIT. Fue contratado por el Departamento de Economía más tarde de la Universidad de Columbia y luego volvió en calidad de profesor vitalicio del MIT, donde el año pasado asumió ahora tareas administrativas como director del Departamento de Economía. Desde el MIT ha sido investigador asociado del National Bureau of Economic Research y ha desarrollado una intensa labor académica. También ha sido consultor de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Instituto Americano de Empresas, de varios bancos centrales y gobiernos a nivel mundial y de empresas e instituciones financieras. Así que dejo con ustedes a Ricardo para tratar de responder esta pregunta de ¿avanzamos, retrocedemos, hacemos una pausa en este mundo de tanta incertidumbre? Muchas gracias. Muchas gracias, Renato y Aldo, por esta generosa introducción. Ciertamente no voy a contestar ni la mitad de las preguntas que hizo Aldo, pero vamos a tratar de contestar algunas de ellas. Desde el año pasado, más o menos en esta misma fecha nos juntamos, el mundo perdió cerca de 40 trillones de dólares. Esta crisis le costó 50 trillones de dólares al mundo hasta marzo. Ahora hemos recuperado un poco de esto. Trillones americanos, no chilenos, aún un número grande. Vimos el colapso de instituciones financieras de élite, desaparecieron los mercados securitizados y estuvimos al borde del colapso global en más de una ocasión. El objetivo de esta charla es tratar de explicar primero qué pasó, porque quiero dar una versión un poco distinta de la que ustedes escuchan habitualmente, y a partir de eso quiero hablar un poco de la recuperación y de los riesgos principales que veo en el mundo hoy en día. Pero quiero primero hacer un pequeño recuerdo del pasado, y del pasado me refiero a esta misma charla hace un año atrás. Al final de la charla, después de haber tratado de explicar los mecanismos de desbalances globales, etcétera, que estaban detrás del equilibrio mundial, lo que generaba las burbujas, etcétera, terminé con un par de escenarios, uno negativo y uno positivo. El escenario 1, que lo llamé el escenario de la catástrofe, describía que hasta ese entonces el impacto de la crisis subprime en el sector real había sido relativamente menor. Era esencialmente una crisis del sistema financiero, pero había tenido poco impacto en el sector real, de hecho poco impacto en las economías emergentes, poco impacto afuera del sistema financiero. Dije entonces también que si la espiral del credit crunch cambiaba significativamente, se iba a acentuar la caída de las propiedades, se deteriorarían aún más los balances del sistema financiero, entrarían a operar los multiplicadores financieros y entraríamos en una espiral de crisis enorme. Me pregunté si era posible, dije que por desgracia sí lo era. Pero después me pregunté si era el escenario más probable y dije que no. ¿Okay? Y la segunda, la transparencia después de esa, la slide después de esta era ¿por qué no? Y dije, bueno, la razón por la cual esto no va a ocurrir, o es poco probable que ocurra, creo que dije 30, 70, incluso hablamos del Lehman, dije porque la respuesta de política es muy fuerte y bien enfocada. Sabemos que uno de los grandes errores que llevó a la Gran Depresión fue una muy mala respuesta de política económica, y Bernanke tiene muy claro el problema, ha dedicado toda su vida a estudiar este problema y es un académico estelar, no me cabe ninguna duda de que tiene muy claro el problema, y en ese entonces dije, y parece que Paulson está aprendiendo. Y ahí estuvo mi gran error. Paulson no había aprendido, cometió un enorme error, aprendió un poco después, pero ya era muy tarde, muy difícil de hacer el problema. Ahora, ¿por qué digo esto? No es por confesar mis culpas, sería un seminario extremadamente largo si fuera a hacer esto, sino porque creo que este pequeño escenario contiene lo que son los elementos de una crisis moderna, en un país desarrollado. Aquí tenemos ingredientes de complejidad, de cómo problemas en parte del sistema financiero afectan el resto. Tenemos problemas de una gran sorpresa, algo que nadie esperaba pasó. Y tenemos elementos de política económica, de política esencialmente, que jugaron un rol crucial en ese gran error de Paulson. Entonces, ¿qué pasó? Quiero explicar un poco entonces, este episodio en más detalle, los ingredientes que están detrás de este episodio. Pero antes como siempre, yo trato de dar una visión un poco distinta soy académico, soy terco y me gusta decir cosas distintas. Luego hay una visión convencional que es la que ustedes tienen que hacerle caso, se las voy a resumir y después les voy a dar la mía. ¿Okay? La visión convencional es que esta crisis ocurrió, ¿no es cierto?, porque fue un producto inevitable de una combinación de varios factores. Una regulación débil, la proliferación de sinvergüenzas,
desequilibrios globales, gran apalancamiento y política monetaria expansiva.